Esto es como cuando uno le habla al ángel bueno o al diablito. El ángel bueno, el ángel malo. ¿Orrego? ¿Orrego? Así se viene, parece, la definición... No, no parece. Así se viene la definición el 24 de noviembre, al igual que en otras gobernaciones metropolitanas, pero bueno, la gobernación de acá, de la región metropolitana, es clave. Es clave en varios sentidos. Es clave porque es la más grande, es clave porque pudiera marcar de alguna manera, ya lo marcó en gran medida lo que sucedió el fin de semana el 26-27, pero puede seguir definiendo quiénes son los que llegan al 2025, año decisivo desde el punto de vista presidencial, con mejores opciones. Y en ese sentido, la provocación que hago, lo dije en algún espacio, y este es el minuto en que algunos se atragantan, están recién con su cafecito, e incluso dudan si seguir viendo este maravilloso Provócame, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Soy así, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Es que a mí me parece que ese tal Pancho Rego, outsider como lo califiqué, que no es un insulto ni una palabra positiva, es básicamente una descripción que uno puede estar de acuerdo o no, tiene opciones. Claro que tiene opciones. O sea, usted ha visto cómo Trump tiene opciones, ha sido presidente de la República. Usted ha visto cómo el ninguneado Milei en su minuto, ahí está, de presidente de la República. Ahora hace jurar a los ministros sobre la Torá y todavía no lo han metido preso, interdicto. La pregunta relevante, me parece, y tenemos 3 semanas para ese ejercicio, es ver cuál es el nivel de degradación de la política chilena y si efectivamente un fenómeno que lo estábamos viendo como un fenómeno contemporáneo y veíamos algunas señales, empieza ya a instalarse definitivamente en nuestro país. El fenómeno de alguien que construye, en este caso, un personaje y que a partir de ese personaje que exacerba odio, que exacerba el conflicto y que es capaz de conectar con la sensibilidad, a veces incluso resentida, de parte importante de la población y de su propia desafección de la política, logra con eso transformarlo en voto popular y, ¿por qué no?, en un cargo. Podría ser el segundo cargo más importante en términos de voto de la República, la gobernación metropolitana. Esa es la provocación. Yo no sé lo que pasará el 24 de noviembre, pero lo que sí digo es que ya no es hora de ningunear a nadie. Aquí comienza Provócame. ¿Cómo estamos, muchachos? Rodrigo Retic volvió. Volví con más fuerza que nunca para apelar esta elección de gobernadores tanto al Claudio como al Pancho. Oye, la semana pasada estaba ahí en temas laborales, juicios. Sí, me tocó audiencia el martes de la semana pasada, vi el programa, cómo apelaron a mi pequeño partido, pero debo decir de que el Partido Liberal, en un análisis de Juan Pablo Rego, que es un doctor de Edimburgo, otro Rego más, ¿ya?, fue el único partido progresista que creció en porcentaje de votos de concejalía. Poco, pero crecimos. Ya, te dije, me mostró unas gráficas antes de empezar el programa. Yo dije, hay que decir, esta gráfica te voy a agarrar para hay que decir las cosas buenas. El único partido progresista que creció en porcentaje de concejalía. Subió de un 0,0 a un 0,2%. Pasamos de 4 concejales a 24. Todo partido político requiere crecer de una elección a otra. El Partido Liberal lo consiguió, el Partido Comunista decreció y el Frente Amplio, debo decir de que también creció, pero menos que el Partido Liberal, en proporción a la elección anterior. Valera Cárcamo, estaba mirando números también ahí para tratar de decir cómo le fue al FA. Sí, estaba también... No, eso no nos interesa. A nosotros los votos de la confianza de la gente, el pueblo de Chile está ahí y siempre ha estado, creo que eso es muy positivo. Felicito al Partido Liberal, obviamente, en la elección, pero igual como lo dije en su momento, o sea, no hay ni ganadores ni perdedores en esta elección, todos nos llevamos un gustito agridulce respecto a eso. Y antes de entrar de lleno con lo de Orregos, yo solamente quiero decir, porque no lo vamos a hablar, lo que va a pasar en la región de Valparaíso, Mundaca y Pepa Hoffmann. O sea, yo creo que, y solamente decir que Pepa Hoffmann, la misma que es de la UDI, que estuvo al lado de Macaya cuando Macaya defendía a su papá, la que no dijo nada, el partido con más corrupción en Chile quiere gobernar la región de Valparaíso. Así que yo me voy a concentrar en todo de que la Pepa Hoffmann no sea la gobernadora de la región de Valparaíso, que sea Rodrigo Mundaca. Y ustedes acá, santiaguinos, quédense en su pelea de la metropolitana, porque acá se viene muy, muy duro lo que va a pasar entre los Orregos. Bueno, lo que dice Valeria Marcos a propósito de lo de Mundaca, yo creo que también podemos incorporarlo, porque es la complejidad de una segunda vuelta
que exacerba la posibilidad, es explícito, lo ha dicho la derecha, de establecer la lógica de suerte de plebiscito respecto al gobierno, entendiendo que este gobierno y cualquier gobierno cuando está en el ejercicio nunca llega, muy difícil que llegue más allá del 35% de apoyo, es natural en los tiempos que corren. Y en ese sentido, Mundaca, que le sacó tremenda diferencia, la que Pepa Hoffman se metió con ¿cuánto? 20, 21%, muy poquito. Venecia en el Republicano le estaba peleando a la Claro, Pepa. pero en una de esas también puede hacer esta posibilidad de sencillamente decir, no votan por mí, votan en contra de algo. ¿Cómo está ahí, Marcos? Bien. Hola Darío, hola Valeria, hola Rodrigo. Mira, yo creo que la idea del plebiscito gubernamental ya fue ensayada y fue fracasada y frustrada en las elecciones de alcaldía y alcaldesas y alcaldes. ¿En qué sentido? La derecha posicionó un discurso, instaló una idea fuerza, que era que el resultado de las municipales iba a determinar un plebiscito de aprobación o rechazo al gobierno. Y no fue así, pues. Y no creo que sea así en las gobernaciones. Las gobernaciones son más difusas desde el punto de vista de quién representan. Hay una cantidad importante de independientes que tienen un pasado político sin duda, pero que son independientes a la hora de enfrentar las elecciones. Pero la derecha quiere encaminarlo para allá, Sí, Marcos, sí, no quieren encaminarlo, pero yo creo que ese ya lo intentaron como ensayo en las elecciones municipales y no les fue bien. El dato más ilustrativo es que la derecha enarbola o destaca que tuvo 122 alcaldías que logró, en la elección reciente. El oficialismo, es decir, las fuerzas progresistas de izquierda, destacan 111, pero de esas 111 es mayor la población gobernada por parte del oficialismo que la derecha. Sí, lo dijimos la semana pasada. Entonces, yo no creo que haga sentido el discurso de plebiscito respecto del gobierno. En segundo lugar, y a propósito de los resultados electorales, esta es la primera elección que se da con voto obligatorio. Por tanto, el desempeño electoral de cada fuerza política no tiene precedente. En el caso del Partido Comunista, en mi partido, nosotros crecimos en votación en números absolutos para efectos de concejales, en 100.000 votos, decrecimos proporcionalmente, pero somos de la coalición el tercer partido más votado. Y ese es un dato importante. Y lo digo porque creo que la lectura que tiene que hacer el progresismo y la izquierda, el centro, la centroizquierda, en esta elección de gobernadores, es precisamente cómo se logra tener la mayor amplitud y transversalidad para efectos de impedir que la derecha concrete elecciones en las diferentes gobernaciones. En esta elección ningún voto es prescindible. Tú lo decías en la introducción. Se acabó la hora del ninguneo. Y ningunear a cualquier fuerza política es un error. Hiere sensibilidades y da cuenta que hay un proceso de modificación y transformación en las correlaciones de fuerza que empieza a consolidarse desde esta elección municipal y a consecuencia de ello de la elección de gobernadores. Entonces, creo que la reflexión política va por el lado de cómo las candidaturas a gobernadores en segunda vuelta son capaces de representar la unidad política y social más amplia para efectos de enfrentar a la derecha. Vamos a empezar de inmediato, se los voy a dejar al tiro señalado, que creo que podemos hacer una definición del candidato desafiante en la metropolitana. Yo creo que, insisto, es un personaje que creo que vale la pena, varios de aquí lo conocemos un poquito más, y vale la pena hacer esa definición porque insisto que me interesa no el personaje, sino el modo. O sea, pero vamos a entrar al tiro de eso. Pero me avisan por interno. La semana pasada dijimos algo y nosotros tenemos que hacernos cargo de las cosas que decimos. Dijimos, los desafiamos a ustedes. Yo no estaba. Tú no estabas, pero estaba como ahí. siempre. Pero tenía no velas, está. tenía velas en el entierro. Tenía velas en el entierro porque lo habíamos conversado, porque lo pedían aquí ustedes mismos. Sí. Pero los desafié. Valeria, ¿quién más lo pedía? Los desafié a ustedes. Dije, ya, nosotros tenemos siempre que, yo no sé, como entre 1.000 y 200 me gusta por programa. Bacán, buena onda. Dijimos, ya, ¿quieren que lo subamos a Spotify? ¿Será necesario? Está en YouTube, en 2 canales, La Cosa Nostra, en 32 minutos. Pero como que Spotify igual tiene su cosa elegante, es más fácil para poder escucharlo. El auto. Sí, claro, es más amistoso para la cosa auditiva. Y dijimos, ya, pónganle, si subimos sobre 2.000 likes, entendemos que quieren. Entonces revisamos este fin de semana, ya el fin de semana,
y casi llegaba a los 3.000 likes entre los dos canales. 2.800, 2.900 me gusta. O sea, se superó la meta. No. Sí. Bien, muy bien. Por lo tanto, ya está disponible en Spotify. Sí. Ahí Todo- está. Todos los capítulos. Buena, los capítulos. buena pega te mandaste, Al Quiroga. fin. Todos los capítulos. Te felicito. Todos los capítulos, los 20, 21 con se van a subir los días martes. Es más, los vamos a subir unos minutitos antes del estreno a las 9 de la noche. El estreno la gente lo quiere porque es el momento en que la gente más lo comenta en el chat del YouTube. Tiene su cosa. Ya estamos en los estrenos sobre 1.000 personas viéndolo, digamos, en vivo, en horario estreno, comentándolo. Ya está generando un cierto impacto, ustedes se dan cuenta, nosotros también nos damos cuenta. Así que va a estar también en Spotify desde ahora, todos los días martes, subido un ratito antes, disponible quizás a partir de las 8, para los que todavía vengan medios en el metro, medios parqueados, lo puedan escuchar. El Provócame va a estar en Spotify, así que seguimos. Me encanta esa frase, la voy a utilizar en alguna campaña. Oye, ¿me puedo tirar contra Rego? ¿Contra Rego Pancho? No, te quiero al final. Es que bueno, le tengo No, mucha porque ganas. Mira, Sí, llegamos al pero acuerdo que... que- ibas a hablar al final de cada ok. programa. Te Un íbamos a ratito. dejar 5 minutos. Un ratito. Ok. Me la Que como, nos me ibas la a como. escuchar a nosotros y después íbamos a escuchar Vamos a qué hacerlo querías decir. como en los programas políticos, sobre todo en TV, en Estado Nacional, la verdad, que en el fondo está súper cuoteado. Entonces ya, no sé, pues yo me acuerdo, en Estado Nacional, ya del PRO tenían un 4% de votación, ya mandaba un hueón una vez al mes. Ya, que si el PP tenía, no sé, 12%, ya tenía un hueón todas las ¿Y semanas. cuánto Así, merezco po. yo, bueno, entonces? Tú no estarías, pero tienes que entender lo que es el Puta, lo que rating. son mala onda, Rating. weón. Oye, cuando sea, Ahora, esto cuando, tampoco- Dijimos que no- cuando yo dijimos sea que no te presidente íbamos- de la República, me va a reír mucho esta weá. Dijimos que no te iba a molestar por los números del Partido Liberal. Sí, Pero lo no sé, molestarte lo sé, a ti, lo sé. eso Y nosotros lo vamos a hacer así dijimos. como- Hoy tengo mucho que aprender de ustedes, compañeros. Es El un segundo partido más piso. grande. ¿Han visto los asesores del sentido del humor con Valverde, Slimming? Sí, sí lo he visto. Está bueno, ¿no? Está buena. Y la Camila Vallejo que la interpreta la Carol Bloom, está muy bueno. Ya, Pancho Rego. Voy a partir contigo, Valeria, lo voy a pedir a Marco, lo voy a pedir a Rodrigo. Hagamos una primera descripción del personaje. ¿Qué les suena? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? De verdad hay que tomarlo en serio, no tanto, no me cae color cadrillo. ¿Para qué lo ponéis tanto? Pero tenemos a un candidato que nunca ha sido candidato, creo que ni a concejal, instalado en una segunda vuelta. Yo quiero hacer, a mí me parece que esa brecha es importante, parece que esos son los datos que te permiten sacudirte de lo que uno más o menos naturaliza. O sea, alguien como Francisco Rego, probablemente la mayoría de quienes nos están viendo dicen, ya, pero ¿quién es ese? ¿Cuál es el de Sin Filtro? ¿Y qué más tiene? No, en términos conocidos tiene más vida, como cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes. Pero en términos públicos, solo se le conoce por una cosa: ser participante, panelista y casi dueño de Sin Filtros, que como han dicho varios, y me gusta la idea, digamos, ahora que analizarla, es una especie como ya de partido transversal, ¿ya? De entre derecha y ultraderecha, con intereses raros, jugó un rol relevante en términos simbólicos el triunfo o el rechazo. Esa fue la razón por la cual se pega el salto, chapó, la hicieron. Y entonces aparece el niño mimado, digamos, de este niño símbolo de Sin Filtro podría ser, que es Francisco Pancho Orrego. Valeria Cárcamo, ¿qué te parece cuando tú lo ves ya instalado en una segunda vuelta de la gobernación metropolitana? Yo creo que... o sea, el Pancho, yo, bueno, conozco al Pancho, he tenido debates duros con Pancho también en el programa, varios encontrones, no me ha agredido físicamente como entiendo ha intentado hacer con otros personajes que están acá en la mesa. Pero sí termina siendo una figura y un personaje bastante conflictivo en lo mediático. No es un participante de paneles tradicionales de la televisión abierta, sino que es un producto de un marketing que indaga sobre redes sociales y YouTube principalmente. O sea, hoy en día los programas más vistos son los que te dan un rédito también del morbo y de ver la discusión política. Y creo que eso es lo que vende. Y en eso, yo creo que el análisis que se tiene que hacer respecto a Rego, yo lo dije en su momento también acá en el programa, es que la derecha no tiene, y ahora cuando hablo de la derecha quiero que entiendan que hablo Evópolis. No voy a hablar ni de demócratas ni de amarillos porque en el escenario no son nadie, pero de Evópolis a republicano, ¿ya? Que tienen agotaron a todas sus figuras políticas, ¿cierto? No republicanos, porque republicanos llevaron candidatura, y
están trayendo o tirando en verdad a la parrilla a las cartas que son más nuevas. Porque, por ejemplo, hay cosas que los políticos tradicionales que ha tenido históricamente la derecha no se van a sacrificar, porque saben que ir a una elección con Claudio Rego es ir a perder. Entendiendo la figura de Claudio Rego, por otro lado, que para mí es súper amarillo. O sea, él conversa con todo el mundo. Que se suponía que ganaba en primera vuelta, eso era lo más... Es que uno supone muchas cosas en la elección. Nosotros igual suponíamos que Mundaca podía ganar en la primera vuelta. Pero el temor que se genera ahora, en un ámbito electoral, obviamente, es cuánta es la capacidad que tiene la derecha para ir en conjunto para poder ir a disputar la regional. Yo creo, tú lo mencionaste de otra forma, tú crees que gana el Pancho malo. Yo digo que gana el Pancho bueno, pero si es que Claudio Rego entiende que tiene que salir de su burbuja de la comodidad de ser el amarillo e ir a jugar un poco más con la agenda y ser un poco más concreto. O sea, hay gente en la metropolitana que es de derecha que vota por Claudio Rego. Y también hay que descifrar el por qué. ¿Qué ven en Claudio Rego que votan por él? Y bueno, han salido figuras, incluso el mismo Sichel ha dicho, el Pancho Rego, si bien lo tengo que apoyar, obviamente, no es alguien por quien votaría, no es alguien de mi figura, porque también yo no sé realmente si la derecha está tan cómoda con esta figura de Francisco, que es mucho más conflictiva y no tradicional de la derecha. Eso, la comodidad de la derecha. Ahora, déjame decir algo y desmentir también. algo al tiro. Eso quería hacer. Desmentir algo al tiro. El Pancho Rego no es el como de la clase, ay, pobrecita, que acá llegué yo, que soy la primera generación. Hay muchas personas en Chile que son de esa generación, pero el cabro estudió en un colegio que se pagaba como 300 lucas mensuales para estudiar, que era en Quilpué. Eso no es de ser de clase media. Ser de clase media, yo pagaba, ¿cuántos? Mis papás, como 20 lucas en un colegio subvencionado particular en Calbuco. Eso es venir de una clase media. Pero no intenten pintarle que es un pobrecito, porque eso no es así. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que es un outsider de la política en el sentido que no está... No, y aparte otra cosa. ¿Quién estudia 17 años de Derecho sin estar trabajando, weón? Privilegiados, po. Obvio. Marco Barraza, ¿cómo clase tú ves media. la figura de Francisco Rego? A mí me interesa, incluso como arquetipo. Te lo digo respecto, insisto, a estas figuras que de repente no existen y de repente pueden ser candidatos a cargos gigantes. Mira, yo quiero ser bien cuidadoso en la caracterización porque no quiero generar una lectura que lo potencie. Me encanta el Marco, es tan cuático él. Yo aprendo todos los días. Yo Sí, aprendo Marco mucho Barraza. del no Marcos. quisiera potenciarlo a partir de un juicio tan crítico. Lo que yo le reconozco como atributo es que ya lo conocido es que es un outsider, que viene de fuera de las redes de poder, pero le es altamente funcional a las redes de poder. Porque tiene un perfil transgresor en términos de imagen que no es habitual en la derecha. Y eso amplía el radio de acción, el universo de influencia. Dicho eso, yo creo que el principal análisis está puesto en los riesgos que esto connota. La derecha, yo no percibo que esté incómoda con un liderazgo de esas características, en la medida que ese liderazgo le reditúa cohesión y amplitud. Si el liderazgo le da margen de acción amplio, la derecha va a estar conteste. Porque en lo sustantivo, más allá de las formas, no discrepa en nada, me refiero a la persona en cuestión, de los patrones comunes de la derecha, de los análisis, de los ejes que ellos hacen prevalecer. Entonces, si para el gobernador Claudio Rego es clave mantener la amplitud en términos de cautivar a un universo de centro, pero no desafectarse de la izquierda, que es lo que la Valeria pone como riesgo, creo que la principal debilidad de Francisco Rego es, como liderazgo de derecha, su vínculo con el Partido Republicano. Porque más allá de que el Partido Republicano haya crecido en cantidad de concejales y que haya tenido un crecimiento importante, el Partido Republicano sigue siendo una entidad que genera rechazo a posiciones más moderadas. Entonces, creo que el análisis debe situarse en cuáles son las debilidades de esta candidatura de derecha y cuáles son las fortalezas de la candidatura progresista. En mi opinión,
ningún voto es prescindible en esta elección. Todos los votos son necesarios. Y por lo mismo, el discurso tiene que, por lo mismo, balancear entre transformación, distancia del status quo, pero también capacidad de gobernabilidad. Francisco Rego, ahora sí te lo dejo. Muy Gracias. bueno. Yo he tenido problemas importantes con el señor Orrego, pero lo primero que quiero decir es que su candidatura es legítima. El tipo que no haya trabajado antes en lo público o que no haya tenido un trabajo conocido como abogado y que sea candidato a algún cargo de gobernador de relevante importancia, es legítimo. Yo por ahí no va mi problema con Francisco Orrego. No, ¿trabajó en la Florida? Podemos hablar de eso. De hecho, a propósito de eso, el problema personal que tuve con él. Porque, perdona, no, digamos porque la gente que realmente no todos lo saben, porque fue contratado como asesor en materias que uno entiende que desconoce por Carter. El día 25 de junio del 2024 fue mi penúltima día sin filtro y mi última día sin filtro fue el 1 de julio del 2024. ¿Por qué dejé de ir? Porque el señor Orrego me pegó un empujón y me ofreció arreglar nuestras diferencias a los combos. ¿Cuáles eran las diferencias? Que una semana antes, es decir, el 25 de junio del 2024, yo había criticado su contratación porque de un análisis jurídico respecto a lo que aparecía en prensa no me parecía verosímil su contratación. Y yo, en ausencia de él, critiqué esa contratación del candidato presidencial Carter respecto a este señor Orrego. Y a la semana siguiente llegué, me lo topo en el estacionamiento y él me dice que no se habla de quien no está presente y me empuja y me hace como una demanda de ofrecerme combo. Y yo ahí me percaté que no podía volver a un programa en donde uno de sus líderes perdía los cabales a ese respecto. Y esa es la razón por la que tú no fuiste más. Y esa es la razón por la que no fui más. Ahora, después de las elecciones, le dije a uno de los productores con los que me comunico que estaba a disposición de volver, pero probablemente no van a querer que vaya a enfrentarme con el señor Orrego en vivo e indirecto en la cancha de ellos, porque va a salir a relucir la crítica que tengo respecto de él, que reitero, no es el origen de él ni que no haya tenido cargo, sino que en este contexto de mi crítica, el tipo, en el programa el 1 de julio del 2024, me deshumaniza, me tilda de garrapata, me dice que soy abogado de farándula, todo por haberlo criticado respecto de que la Contraloría finalmente acusa recibo los argumentos que yo vertí en ese programa. Por lo tanto, es un candidato, es un político que tiene una forma adversarial de debatir, de deshumanizar al contrario, de querer llegar incluso a los golpes con el contrario. Y lo anterior me parece que es de sumo cuidado, porque un líder político no puede tener esas características. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros, y esto es una analogía bien simple de entender, a nuestros hijos les explicamos que las diferencias se resuelven con respeto y no insultando, menos golpeando. ¿Por qué cuando aparece un líder como Francisco Orrego, ese consejo que le damos a nuestros hijos cambia? Porque cuando yo le digo a Clemente o a la Magdalena, que son mis hijos, de que se resuelven las diferencias con respeto, pero ven a un líder que enarbola todo un sector de la sociedad, que es justamente donde mis hijos se desenvuelven, y me preguntan, papá, ¿por qué si tú me dices de que no se resuelven con respeto las diferencias, este gallo que te trata de garrapata, todo nuestro círculo cercano está votando por él? Y esa disonancia cognitiva que se le genera a los niños y a la gente en general es lo que a mí me hace poner una luz de alerta respecto a estos liderazgos adversariales, confrontacionales, y que, señor Orrego, yo no quiero ser fanfarrón acá, pero usted me dijo que yo era un abogado de farándula. Es usted el abogado de farándula. Yo tengo 15 años de trayectoria judicial litigando contra los bancos más grandes del país, siendo el primer presidente de la Junta de Acreedores transfronteriza de la historia de Chile, habiendo trabajado en el gobierno de Sebastián Piñera I y Michelle Bachelet II a cargo de un programa antidelincuencia y habiendo sido a mis 27 años administrador municipal, teniendo un magíster, un postítulo y 2 diplomados. Y lo anterior que no suene en forma fanfarrona lo que estoy diciendo, sino precisamente porque usted me trata de abogado de farándula ese día 1 de julio del 2024, cuando es todo lo contrario. Y aquí hay otro fenómeno, con esto termino, respecto a esto que estamos viendo Francisco Orrego. Esta vuelta de torcimiento de la realidad, en donde Francisco Orrego me tilda de abogado de farándula y después todo el mundo festina, Rettig, abogado de farándula, cuando es todo lo contrario. Y yo por eso saco a relucir lo anterior. Me parece importante de dejar a los mentirosos con sus mentiras de lado en el debate público. ¿Puedo agregar algo en eso?
que la derecha, insisto, de Bópolis a republicano, están intentando jugar y replicar un juego que internacionalmente ya se perdió. Y este juego empieza con las figuras de Donald Trump. Javier Milei, cuando ve a Trump, le dice mi presidente, my president, ¿cierto? Cuando lo ve, absurdo, ridículo. Una subordinación de Argentina a Estados Unidos brutal. De Bolsonaro, por otro lado, en Brasil, ¿cierto? Que lo primero que hace es sacar militares para poder sacar los libros de identidad de género que estaban absurdo. Nada que ver sobre una política que nosotros debiésemos implementar. Están jugando a poner al, ¿cómo lo diría? Al títere en un juego que le pegue a todos, pero que le genere rédito de votos a un partido político o una coalición. A eso está jugando la derecha. Por eso le sirve a Francisco Rego. Porque quiere pegarle a Claudio Rego, que tiene una trayectoria evidente desde su profesión como de lo político. Tiene experiencia, ¿cierto? Pero está jugando a eso. Por ejemplo, que intenta comparar, porque hay algo muy chistoso que pasó y que lo dijo él. Le fue a pedir opinión a Bullrich, cuando Bullrich, encargada, ¿cierto?, de interior, como se denominaría acá también en Chile, hizo operaciones para buscar el narcotráfico, llegó la policía y encontró talco para bebé. A ella le fue a pedir a Buenos Aires consejos de cómo llevar una gobernación. Un gobierno pésimo, que tiene al 53% de la población argentina antes nunca vista en la pobreza. A él le están pidiendo consejos. Entonces, están generando una réplica de la política que en sí gana en lo electoral, pero pierde en la política pública de cada país. Eso es lo que va a pasar. Y te tiro el ejemplo. Lo que está pasando también, muy absurdo, por eso decía, de lo de la Pepa Hoffman. Yo no sé por qué no están todas las alertas respecto a eso. Obviamente porque la población es menor a la metropolitana, definitivamente. Pero es la segunda más grande. Porque tradicionalmente, la Unión Demócrata Independiente, del partido de Chadwick, del partido de Cubillos, de partidos que hoy en día están todos enjuiciados o que están siendo cuestionados por casos de corrupción, quieren ir a disputar todos los recursos de las gobernaciones regionales. Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando se generan estas figuras, terminan siendo las figuras más polémicas que quieren llevar, ¿cierto?, al debate. La Pepa Hoffman salió hace poco con una columna de opinión diciendo que dejemos atrás la polarización. Ella trató al gobierno de ineptos, a todos de octubristas, ha mantenido la división y, sumando lo que dijo también Marcos, están con los republicanos, que hace poco sus juventudes republicanas estaban celebrando el golpe de Estado. Entonces, ¿hay que responderle de la misma forma? Acá está la discusión. ¿Cuál va a ser el rol de Claudio Rego o de Rodrigo Mundaca respecto a estas figuras? Ahí hay una gran pregunta. Sí, yo retomo eso último que tú señalas. Ahora, yo creo que hay que ser... Yo invito, por lo menos a mi perspectiva, cada uno lo ve como quiere ver. Yo creo que a veces uno, en esta lógica, digamos, de personas sensatas, no solo los cuatro que estamos acá, sino todos ustedes que están mirando esto, porque si no, no lo estarían mirando, ese es el punto. En el fondo, cómo uno caracteriza y cómo uno genera algún tipo de diálogo con personas que no van a ver ni este programa, ni el otro, nunca. Personas que cuando responden a una encuesta, sobre el 50% de la gente en Chile se informa en Facebook. Se informa en TikTok. Se informa, no es que tiene, lo ve, no. Se informa, ¿ya? Así lo dice. Entonces, ese mundo, ese mundo underground, eso que está por debajo, eso que es gente... Yo siempre pongo el ejemplo, no sé si lo he dicho acá, pero lo he dicho varias veces. Cuando uno, por ejemplo, la otra vez le preguntaba a alguien, decía, ¿a ti te parece que cuando se votó en segunda vuelta entre Kast y Boric era una votación relevante? Sí, evidente, para un lado u otro. O sea, es como... O sea, Dios mío, sí, obvio, súper importante. ¿Es el mismo país, uno gobernado por el Boric, no sé qué, que uno gobernado por Kast? No, indudablemente no, súper distinto. Bueno, le cuento. La mitad de la gente que votó en la última elección no votó en esa anterior. ¿Por qué? Porque no le parecía relevante. Va a ir a votar, ¿no? Y solo vota ahora porque hay una multa. Entonces, en ese mundo estamos pensando. Y ahí es donde a mí me interesa, por eso les partí haciendo esta pregunta, no para ensalzar a Francisco Rego, sino porque yo creo que hay que mirar el fenómeno. ¿Ya? Sí, sin duda, sí, sin duda. Sin duda, en clave de los universos que se abren. Sí. Y, o sea, a ver, lo voy a decir así provocadoramente porque para eso armé este boliche. Yo creo que lo voy a hacer. A ver. Es probable que falte tiempo, es probable que estoy diciendo no funciona así tan mecánicamente en la realidad.
Pero lo que yo creo es que en el caso de me concentré por no sé qué. En el caso de Claudio Rego, hay una cierta perspectiva en que se hace difícil, ¿cachai? O sea, voy a mencionar las siguientes cosas. La tiene difícil. Obvio. Sí. O sea, la tiene difícil porque él estuvo muy cerca de ganar en primera vuelta. Le faltó 1,5 puntos, menos de 1,5 puntos, ¿ya? Para llegar al 40. Pero en este contexto, ¿se acerca o no se acerca a quienes lo apoyaron? Que son efectivamente en la suma de ellos oficialismo. Es decir, lo voy a decir, Francisco Rego la tiene desde el punto de vista conceptual súper fácil. Sacarle la cresta al gobierno todo el tiempo. Y que ojalá lo más cercano al gobierno y que alguien enganche y lo responda. Que se tire, o por ejemplo, no sé, pues la típica cosa así como, oye, de repente se tira una frase misógina. ¿Ya? No, ahí sí que la cagó. No sé, bueno, que salga a encontrarle la razón a los jugadores del Colo que estaban ahora en la... Por ejemplo, y que alguien enganche y salga, bueno, la ministra de la Mujer y diga, listo, tiene que ganar la elección con una cosa como esa. O sea, este gallo habla de zurdos de mierda Por y supuesto, de garrapata. por supuesto. Y basurea al contrincante. Y esta weá pone en el fenómeno, o sea, pone arriba de la mesa un desafío al progresismo. ¿Cómo diablos abordar las elecciones para tocar fibras emocionales? Pues este gallo tiene a su haber algo positivo, que es el impugnador. El impugnador y tocando la fibra emocional de la rabia. Entonces, que diga zurdos de mierda y que te diga garrapata en un debate, en una situación normal del receptor de esa información dice, oye, bueno, en una diferencia de opinión, en una mesa, en un debate colegial, universitario, yo no puedo andar diciendo eso. ¿Por qué en la política sí se permite? ¿Sabéis por qué se permite? O sea, Porque, no porque se permite, no. ¿por qué se premia, weón? ¿Por qué se premia? Bueno, porque quienes lo premian no es eso, o sea, ese tipo de cosas traen la condena transversal, lo que aparece en la prensa, incluso hasta eventualmente transversal políticamente. ¿Quién condena? No, pero lo que quiero decir, pero hasta eso, hay un cierto sentido común que lo condena. Quienes ven este programa y todo. Hay un mundo que no. Sí, hay pero, un mundo, entonces, sí, lo que o sea, quiero... por lo mismo, si hay un universo, un mundo que es más bien permeable a ese tipo de mensajes y que no tiene la correctud de decir esto es condenable. Porque entiende que además que los políticos son todos malos. Claro, porque parte de una asociación de frustración, de mala valoración transversal del sistema político. La pregunta es si uno tiene que destacar esos rasgos negativos o más bien tener que ignorarlos. Yo creo que ahí hay una... Yo tengo más dudas que certeza respecto a esa pregunta. Es que yo me hago esa pregunta. ¿Sí? O sea, porque en el fondo, si hay tanta incertidumbre respecto de un mundo que es nuevo en los procesos electorales, no estaremos fortaleciendo... o sea, la caracterización que hace Rodrigo respecto a la persona en cuestión es una caracterización donde en el fondo pone de manifiesto todos sus rasgos negativos. Ya, eso sirve para persuadir a un mundo nuevo votante. ¿Esos rasgos negativos? No, el acentuar los rasgos negativos como denostar a la persona en cuestión. Pero la pregunta es yo creo que le sirve. O sea, si la le pregunta, sirve a él. Sí, pues. Le sirve a él. Pero tú te fijáis lo malvado que es el análisis, no de Marco, evidentemente, político, que si es legítimo que él te trate de garrapata y de zurdo de mierda. No, pero cuando uno releva que te trata de garrapata y de zurdo de mierda, es como, oye, podemos estarlo ensalzando. Que tenéis razón, pero ¿cómo apretar la tuerca de la política y de la emocionalidad y de la publicidad política para que el observador diga esto es inaceptable? Porque en su caso, usted observador le dice a sus hijos que se trata con respeto al compañero en la diferencia. En su trabajo observador, usted le dice a su jefe o a su subordinado de que se debe respetar en la diferencia. ¿Por qué diablos en la política permitimos de que salga presidente un gallo que dice zurdos de mierda en Argentina y Pancho Rego acá está a punto de salir gobernador? Esta weá tiene que cambiar. Sí, yo me rebelo ante esta forma de hacer política. Weá. Pero para eso necesitas plata y prensa nacional. Cuando pasó, por ejemplo, lo de Orrego, que Orrego te puede haber tratado... Orrego, diga Mira, nombre. Francisco Orrego te puede haber pegado en el suelo
agredido físicamente y te lo aseguro que en la prensa no iba a salir. Espérate, paréntesis, que lo más grave es que él estaba defendiendo una irregularidad, una opacidad de una contratación. Estaba defendiendo una ilegalidad y en la ilegalidad el gallo me insultaba y me ofrecía como... O sea, ese tipo es políticamente un mono con navaja si sale electo. Hace un poquito de tiempo, pre-votaciones, yo entendí todo. Iván Poduje lanzó una información falsa respecto a Macarena Ripamonti que no había pagado el CAE. Todos, el mostrador, la tercera, la segunda, todos salieron a la misma hora diciendo que Macarena Ripamonti era una deudora del CAE y que no había pagado absolutamente nada. A la tarde Macarena desmiente y no desmintieron. Cuando tú no tienes prensa para pagarlo y que te lo cubra, no vas a poder ganar en este modelo. Eso tienes que tenerlo claro. Sí. Nosotros tenemos que generar una nueva estrategia que incluso ya estamos llegando atrás. Yo tengo un juego de celular que se llama Mahjong, que es un juego chino o japonés, no sé. Y abajo, en las elecciones, me aparecía Venetian, candidato a gobernador republicano, en mi videojuego. Cacho. Ahí estáis llegando al nulo, po. En YouTube, búscate cualquier... Cuando empiece la campaña, búscate en YouTube cualquier video. ¿Tenías YouTube Premium? No. Qué vergüenza. Poco liberal. Ándate a las páginas deportivas. No te lo dan ahí cuando está ingresas todo. a los Ahí liberales. está todo. No, era la última Tengo talla. porno, sí. Sí, ahí te va a No, aparecer. pero sí es verdad, la po, weón. publicidad de que puede ser 1 minuto el video, pero sí o sí te obliga a 10 segundos verlo para después omitir y poder ver tu video. Ahí llegó al voto nulo. Si acá en la región de Valparaíso, no fue el mismo escenario que con la Macarena Santelices, que entiendo que iba por republicano, pero allá en la región de Valparaíso aparecía publicidad de Venetian en videojuegos, en YouTube, en cualquier espacio. ¿Por qué crees que ganaron en mayoría en el segundo periodo constitucional? Entonces, si tú no tienes la prensa, o si tú no tienes una prensa nacional que te cubra realmente de lo que tú quieres que te informe, ¿cierto? Y no salga a desmentir, y tampoco tienes plata en esta elección, estás absolutamente jodido. Esperemos que Claudio Rego tenga plata para su campaña. Cerremos el tema por ahora, tenemos todavía un par de semanas antes de la elección, habrá que ir viendo cómo se mueven. Creo que efectivamente ha sido igual relativamente lento, y ahí yo vuelvo a insistir que independiente que Francisco Rego funcionara al poder y que obviamente la derecha lo está promocionando, la derecha no es un ente monolítico, y por supuesto que hay algunos que dicen: quiero que este weón gane en realidad. Obviamente le es funcional, sí. Y a Evelyn Matei lo abraza en este minuto porque puede ser, o sea, su carta de éxito. O sea, si Evelyn Matei abraza completamente a Francisco Rego, que lo está haciendo literal y metafóricamente, y Francisco Rego gana la elección o está muy cerca, da pelea, se le abre el escenario y despeja, ya mató a Marcela Cubillo. No la mató, se suicidó en defensa propia Marcela Cubillo. O sea, se le empieza como a despejar la debilidad estructural que tenía Evelyn Matei. Vuelvo a Francisco Rego, es funcional al poder y todo, pero no sabemos si efectivamente se vaya a desplegar. Pero vamos a ir viendo en las próximas semanas cómo logra instalarse y cómo logra seguir promocionando lo que son sus aptitudes, que justamente es esta cosa muy loca, pero uno ya no se sorprende, que una persona que tiene 20 años de militancia, o sea, milita en RN desde joven, fue dirigente estudiantil, etc. Pero claro, nadie lo conoció y usa guayabera, y logra encontrar un tono que lo ha ido perfeccionando en términos de esta cosa como parca pero muy agresiva y que por lo tanto genera energía, genera interacción, genera esto mismo que estemos hablando de él, pero sin embargo él puede enarbolar el discurso antipolítico, eso es lo loco, ¿cachai, no? Él puede y esa es una de las gracias de la ultraderecha. Y por eso prefiero ensalzarlo, aunque algunos digan, quiero ganar el juego de la derecha. No, weón, si estamos tratando de analizar si lo que digamos en este panel no va a hacer que gane o pierda ni Claudio ni Francisco Rego. Estamos tratando que todos nosotros puedan tener elementos. Y esos elementos hay que mirarlos en este personaje para ver cuánto rendimiento logra en las próximas semanas. Y termino con una perlita. Le pregunto a Marco, ¿sí o no? ¿El Partido Comunista apoyó a Claudio Rego en primera vuelta de la...? Sí. Ya. Sin embargo, sí, lo apoyó, ¿cierto? Sí. Lo apoyó el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD... Todos los partidos del oficialismo y fuera del oficialismo, la de hacer frente, todo lo... Bueno, déjeme mentiroso. Ayer lunes, en todos los portales, durante gran parte del día, la noticia destacada del día era que el Partido Comunista apoyaba en segunda vuelta a Claudio Rego. ¿Viste? Porque se construyó con un par de... Le sacaron una declaración a uno, una declaración a otro. Se construyó una noticia falsa. Claro, una noticia falsa, como si eso fuera novedad.
No salió en los portales que la UDI apoyaba a Francisco Rego, no salió que Los la republicanos. DC apoyaba a Claudio Rego, no. Porque la noticia importante, como si fuera novedad, era que el Partido Comunista apoyaba a Claudio Rego en segunda vuelta, como novedoso, porque lo importante no es la noticia ni lo que sabemos, lo importante es que Para eso se poner replique. el enemigo al frente. Po. Porque finalmente ese titular, en voz de otros, aparece después en TikTok y la gente a 2 semanas de la elección se entera, el Partido Comunista apoya a Claudio Rego, voto por el otro. O sea, pero pongámoslo de esta manera. ¿Te pareció impactante, me imagino, no? Sí, a mí sí, me fue así como... porque era wow. claramente una construcción de un discurso falaz, una noticia que no es tal, que se instala, que Ojo, busca penetrar. En la Tercera, Sí. en el Mercurio, o sea, en todos los En medios. circunstancias que el gobernador Orrego apoyó candidatos del Partido Comunista y el Partido Comunista apoyó al gobernador Orrego. Si todos votamos por él. Hizo campaña con Irací Sí, sí, y viceversa. y en segunda vuelta lo vamos a seguir apoyando. Y no podría ser de otro modo frente a un desafío de una derecha tan cavernaria al frente. Ahora, si concluimos que el Partido Comunista tiene un 6% de electorado en las elecciones de concejalía, no es a nivel nacional, pero acá en Santiago tiene una proporción importante, evidentemente que todas las fuerzas de izquierda, de centro, progresistas, de centro-izquierda, están convocadas a apoyar a Claudio Rego. O sea, si la amenaza es muy fuerte, sea por el devenir que tiene la derecha en Chile, sea porque un liderazgo de esas características es absolutamente peligroso, Totalmente. sea porque hay que hacer prevalecer el buen juicio desde el punto de vista de continuar con cambios importantes en Chile. Solo agregar, porque creo que es muy. Es lo que estaba diciendo. Es muy importante como. Ay, me retiro. No. ¿Sí? Es muy importante porque, de verdad, Claudio Orrego y el Partido Comunista han trabajado desde el día 1. Al De igual que manera con el Partido colaborativa, Socialista, con el de PPD, manera colaborativa, con con el la Frente DC, Amplio. con el Frente Amplio, con los liberales, con todos. Y la noticia hace días era que el Partido Comunista apoyaba a Orrego. Bueno. Sí, siempre estuvo Bueno, pero, con ellos. Pero o sea, la noticia no es nada sobre Francisco Orrego. Entonces, por eso decía Rodrigo, si no tenéis plata y no tenía la prensa, estáis jodidos en ganar en este sistema. Hay que buscar una forma más ingenuosa de poder ganar esto. Y el problema es que, y es eso el por qué se hace difícil esta elección. Es por esos factores. No porque tengan más gente que puedan votar por Francisco, sino porque todo el escenario electoral para darte a ti como victorioso no lo tienes. Claro. Por eso es pero difícil. ahí El donde voto hay- obligatorio juega ahí. Pero ahí es donde hay aprendizaje que hacer, porque tal como, lo voy a decir un poco, lo voy a exacerbar, la derecha entiende que puede pasarle la candidatura a Chile Vamos, que le puede pasar la candidatura de Francisco Rego en la metropolitana, no porque todos estén muy convencidos antes de ahora, pero ya, a ver, nadie tiene muchas ganas, a ver, dale. No lo entiende el oficialismo, por ejemplo, y tenía los elementos para entenderlo con Matías Toledo en Puente Alto. Entonces, eso es lo que quiero decir, que en el fondo, si tú estás permanentemente, ustedes son militantes de partidos, son dirigentes, son voces dentro de sus partidos, y por supuesto miran la votación de concejales, la han citado varias acá, y está perfecto, por supuesto, eso es importante en un cierto nivel, pero hay otro nivel, o podría decir para abajo, o hay otro nivel donde eso desaparece y donde son otras cosas que se juegan, y donde 2 más 2 no es 4. Y por eso Francisco Rego puede salir último en la elección interna de su propio partido, hace pocos meses atrás, y estar a punto, no sé si a punto, pero al menos como un aspirante serio, menos de 45 puntos no va a sacar en segunda vuelta, se los doy así firmado, y tiene creo unas chances, si juega muy bien sus cartas, es complejo, de ganar la gobernación metropolitana. Entonces, 2 más 2 no es 4. Y ahí hay una parte del fenómeno en que yo creo que muchas veces desde los partidos cuesta mirar, y cuando está ya más en el oficialismo cuesta aún más. Porque a veces no está ahí mirando fenómenos más Tu frase me transversales. hace mucho sentido. Yo me enamoré de la política desde una perspectiva racional y que creo que todo se jugaba en el mundo de la racionalidad y por eso debato y me gusta tirar po. tanto número y hacerlo profesionalmente. Pero claro, en política 2 más 2 no es 4 a veces, weón. En el programa que yo fui el lunes pasado, así infiltró el día siguiente de la elección, donde de hecho hice una intervención, según yo, me hice un par de chalas. La Gati Martorell. Claro. Sí, lo vi. Y donde justamente ahí dije, que uno dice, ¿pero cómo dice eso? Le dije a Francisco Rego,
vaya a ganar en segunda vuelta, porque me interesaba justamente poner el foco en el tema del personaje y toda la cosa. Y en ese juego, y como en la mitad del programa, la última parte, a razón de nada, el conductor, que es parte de la misma, muy simpático, me cae bien feito, pero que es parte de la articulación, eso efectivamente es un partido político sin filtro, se llama. Los jugadores están muy bien Por puestos, supuesto, cada uno tiene que decir lo que tiene que decir, hay un número. guión y todo. Entonces de repente dicen, ya después que le habíamos sacado igual la chucha a la derecha y todo, entonces dice, oye muchacho, y entonces Irací y Emilia Río estarían yendo al gabinete. Se habla, no sé qué. ¿Se habla dónde? En su imaginación, en lo que le dicen en la muela. No es cierto, no está, no sé qué. No es realidad. Entonces le permite a Francisco Rego inmediatamente decir, muchachos, les pido una... Entonces se tira el reel. Ir así, no puede estar en el gabinete, no sé qué. Entonces es muy notable porque es semi-fake. No es que han dicho que... No, pero en el fondo dicen, podría ser. Entonces ante esto que podría ser, yo digo lo que opino. Listo, se viraliza. No he visto. Seguramente ese reel debe tener centenares de miles de viralizaciones en TikTok, en Instagram y todo, donde él dice, no, ir así, no puede ir al gabinete. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha planteado? Nadie. Así funciona. Lo que quiero decir es que hay que ir mirando, y en ese sentido la invitación es que en las próximas semanas creo que hay que ir mirando estos pequeños detalles, como esta fake amplificada del partido, otra semi-fake. El Partido Comunista apoya a Claudio Rego, hasta en la cooperativa estaba de titular. Entonces, hay que mirar con atención esta construcción mediática. Nada de lo que nosotros hagamos acá va a cambiar el resultado, pero hay que mirar aprendiendo. Solo agregar, y no solo, porque, bueno, me ha pasado, le contaba al Rodrigo, que me empezaron a mí a preguntar si es que me habían echado. Me preguntaron ¿Echar de mi dónde? trabajo, de cosas Ya. así. Y yo así como, no que yo sepa, y empezaron por lo de Sichel, po. Ya. Porque, claro, Sichel se enojó y querella y tendrá plata para hacerlo, obviamente, pero porque subí la información, el video textual de lo que dijo el Ministerio Público respecto a los chats. Lo repliqué textual y con eso ya era suficiente. Y me llevó a juicio, etcétera. Y en el juicio se me dio se me condenó. Ahí verá todo. Pero todavía ni siquiera hay una sentencia, cosa juzgada. Y ya está viralizando por todos lados. Y empezando por Sichel. Porque Sichel salió diciendo que yo ya había sido condenada. Y como yo no tengo los medios de prensa nacional como para defenderme, y también dije, ¿sabes qué? Voy a aguantar un poco. Voy a aguantar a ver... Y voy a ser más tranquila y mesurada al respecto. Pero todos así preguntando el tema. Y yo decía, pero todavía el juicio sigue abierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que va el ataque? Piensan, por ejemplo, que tirando la información falsa respecto a mí o todo lo que vaya en el juicio, ¿cierto? Piensan que me voy a callar y no voy a hablar de Sichel. Lo cual genera absolutamente lo contrario. Voy a seguir hablando de Hermosilla, voy a seguir hablando de Sichel y el juicio sigue abierto y va a durar a todas las instancias que tenga que hacerlo. Entonces, claro, en ese punto, vean cómo juega la prensa, vean lo que vende realmente y cómo esto es una guerra política de redes sociales. Nosotros tenemos que aprender de esto y ver cómo lo podemos manejar también a nuestro favor. Nos quedan 10 minutos, así que quiero hacer una vuelta, pero 10 minutos para hacer una pequeña pasada. Pongo un nombre propio, Carolina Toá, sobre quien ha recaído en las últimas, digamos, semanas, desde la activación del caso Monsalve, este infortunio gubernamental. Yo ya dije lo que tenía que decir respecto a cómo transformaron, y ahí sí hay que hacerse cargo de los errores, un caso policial en un tema político, que ha sido, por supuesto, amplificado, gentileza de los medios que tienen dueños. Y entonces hablaba de la presión del cambio de gabinete. Cambio de gabinete que ya está súper descartado. Yo creo que era bien obvio que los resultados no daban para que el presidente apurara ninguna definición. Sí tiene que haber algún tipo de salidas del gabinete antes del próximo 16 de noviembre, pero todavía sigue la presión. Hay aroma de una nueva acusación constitucional contra la ministra. No ha pasado nada desde la anterior que zafó. Pero Toá como nombre propio, también como la tensión que hay probablemente en Palacios, y eso tampoco somos hueones, digamos, si la hay, digamos. Y vamos a entrar al último año del gobierno, y el síndrome del pato cojo sucede siempre, y también los partidos y las coaliciones. No es lo mismo estar en el PPD que en el Frente Amplio, no es lo mismo estar en la DC que en el Partido Comunista. O sea, hay distintas miradas y cada uno va buscando maximizar sus posiciones. En ese contexto, lo que sucede con Toá
y estos aromas de cambio de gabinete que están frenados. ¿Cómo han visto la realidad al interior de gobierno, del presidente? ¿Cómo ven? Yo creo que hoy por la mañana el presidente señaló que no había cambio de gabinete. Yo creo que es una respuesta correcta y asertiva frente a un desmadre de la derecha. La derecha intentó dramatizar un hecho que es más bien natural. Cada vez que se está en el último año de gobierno, previo al 27 de noviembre, se hacen ajustes ministeriales producto de que hay gente que decide emprender elecciones parlamentarias. Eso no tiene nada de extraño, no tiene nada de inusual. Pero la derecha construyó un discurso confuso, porque deambula entre una acusación constitucional a la ministra Toá por mal manejo de la seguridad pública, cuestión que no se condice con las evidencias. Si ha habido un esfuerzo gubernamental destacable, es precisamente el tema de la seguridad pública en el ámbito legislativo, en el ámbito de fortalecimiento de los presupuestos, de articulación de las policías. En definitiva, se ha adoptado una urgencia social como una urgencia de gobierno real. Más allá de que no estaba en los planteamientos iniciales, pero la realidad es más poderosa que cualquier otra cosa, y en este caso el gobierno ha mostrado capacidades de gestión que no había mostrado otro gobierno en materia de seguridad pública. Entonces, por un lado, la derecha argumenta que una acusación constitucional sería por el descuido en seguridad pública o la ineficiencia, la supuesta ineficiencia, y por otro lado, por el manejo del caso Monsalve. En circunstancias que ya está debidamente consignado la imputación que se le hace al ex subsecretario, el proceder del gobierno. Entonces, ahí es cuando la derecha se desequilibra, y palabras textuales del presidente de la UDI: el sentido común obliga a hacer un cambio de todo el gabinete. Eso dijo. Nada más contrario al sentido común que cambiar a todo el gabinete. O sea, porque si hay algo que la ciudadanía valora es la continuidad en los procesos. Sacar a todo el gabinete sería dejar al gobierno y al país en el desgobierno. Bueno, perdona. Ya, pero Sí. Y el senador Galilea también, que vamos a condicionar nuestra acusación constitucional al resultado del cambio de gabinete. Pues bien, el presidente, en mi opinión, de manera asertiva, ha puesto en el centro la continuidad de la política pública. Ha enfatizado que el gobierno tiene que tener en este último año capacidades reforzadas en materia de políticas públicas, enfatizando dos ejes. Por un lado, una agenda legislativa transformadora que está en sintonía con las expectativas ciudadanas, y por otro lado, una hoja de ruta que, en mi opinión, se traduce en los énfasis que tenga la Ley de Presupuesto 2025. Yo creo que si el gobierno logra incrementar el presupuesto en materia de salud para efectos de combatir las listas de espera, se está notando un acierto importante. Enfrentar esta última etapa a la luz de este empate electoral entre el progresismo, la izquierda, las fuerzas democráticas y la derecha, requiere no de cambios de gabinete, requiere de máximas capacidades ya aprobadas. Y darle continuidad al gobierno es clave. Ahora, es cierto que mientras se mantenga Toá en el gabinete y no haya esos cambios, queda todavía los ecos, insisto, amplificados por la prensa, pero eso es parte de la... esa es una constante, no es ni variable. Yo decía... Respecto al tema Monsalve. Acá el presidente fue muy claro. Estaba buscando una información respecto a la academia. El presidente fue muy claro. Y creo que el mensaje tras de eso es que la agenda de gobierno la pone el gobierno y no la oposición. Y eso es un mensaje súper claro que lo ha dicho desde el día 1 el presidente. Y si tiene que decirlo cada 3 meses, lo va a hacer. El que define si hay cambio de gabinete es el presidente de la República. No lo define ni la UDI, ni republicano, ni la contingencia política actual del país. Como decía Marcos, naturalmente se pueden dar renuncias y ahí va a existir un cambio. Pero no porque lo demande el presidente de la República. Es él la última palabra. Pero yo insisto, Carolina Toá
¿Por qué quieren tanta acusación constitucional? ¿Cuántas ha enfrentado ya Carolina Toa? ¿2 acusaciones No, constitucionales? una interpelación y una acusación. Una interpelación y una acusación. La acusación fue rechazada. ¿Qué es lo que busca la acusación constitucional? ¿Quieren hacer desaparecer del mapa político a Carolina a Toa? La quieren hacer desaparecer. Pero veamos la figura que ha sido Toa. O sea, en el Ministerio de Interior, que es la agenda más golpeada, ¿cierto?, de gobierno hoy en día, por materia de seguridad que está pasando, ella tiene que enfrentar más acusaciones en el Congreso Nacional que seguir su enfoque en el trabajo público, como es defender la seguridad de nuestro país. Y por rabietas y pataletas de la derecha. Entonces el presidente, cuando da este mensaje, dice, oye, no, yo soy el que pone el límite en esto, yo soy el que veo la agenda de gobierno. Y genera un respaldo importante a Carolina Toa. Entonces, en esa agenda es muy importante también resaltar la figura que está tomando y la batuta que está tomando el presidente de la República en esta materia. Yo recordaba un poco de historia cuál ha sido la jugada siempre de la derecha con acusaciones constitucionales cuando en un momento intentaron tirarnos la pelota a nosotros. Yo no conozco bien, probablemente no nací en esa época. Me pueden ayudar ustedes, Darío y Marcos. Sí, gracias. Eso no se hace, ¿eh? Que Red flag. cuando existió, por ejemplo, la acusación constitucional de Yasna Proboste para inhabilitarla de cargos públicos, siendo una de las ministras de Michelle Bachelet. Eso en el primer gobierno de la presidenta. Y en el primer gobierno de la presidenta. Intentaron invalidarla. Y ahí está Yasna Proboste, senadora de la República. Ahora, Son 5 liderazgos... Por el desierto. Pero son liderazgos que quieren opacar y suspender y dejarlas atrás porque son liderazgos fuertes. No lo pueden negar, son liderazgos fuertes de la izquierda que hoy en día tiene. Carolina Toa, si va o no candidata, lo verá ella. Pero la agenda que va a poner el gobierno, que pone el límite, es el presidente de la República. Hay algo muy que no puedo dejar pasar, lo de la academia, que decía gran parte y responsabilidad de lo que pasó con Monsalve es del presidente. ¿Qué hizo el presidente con lo de Monsalve? ¿Qué responsabilidad, aparte de lo administrativo, por qué tan tendencioso de decir que el responsable de todo lo que pasó fue el presidente de la República? Fue Monsalve. Como el punto número 1. Entonces, Ani, y ahí acá van a ver diferentes opiniones que hemos tenido en el transcurso, definitivamente. Lo que pasa que Carolina Toa ha hecho una tremenda pega. Gran ministra y gran potencial candidata a la presidencia de la República. De hecho, los homicidios han bajado con su gestión. Si uno compara cifras comparables, va a la redundancia, primer semestre del 2024 con 2023 y hacia atrás. Y yo apuesto, hipotéticamente, que el 2024... cóbreme la palabra, por ahí por marzo del 2025, van a haber menos homicidios en 2024 que en 2023 y que en 2020 o 2019, uno de esos 2 años. Porque las cifras se proyectan que van hacia la baja. Pero el caso Monsalve es como el caso Cubillos para la derecha. El caso Monsalve afecta el relato del feminismo de una manera más brutal, tal como el relato meritocrático se fue al tacho de la basura con la derecha, con Cubillos. Y yo ahí sí creo que hubo una responsabilidad de alguien en esperar 48 horas para la toma de decisiones respecto de un caso que evidentemente había que tomar decisiones al principio. Y ahí por ahí va mi crítica, que no creo que alcance por un cambio de gabinete para la ministra Toa, porque su pega, que es establecer un país más seguro, la está logrando, al menos por ahora. Me aburrieron. Me aburrí. Está bien, si a veces pasa después de una hora conversar de política, estamos todos aburridos. Además, llegaron bien oficialistas hoy día. Sí. Lo alcanzó a corregir al final un poco. Bueno, no importa, ustedes lo valoran, después dicen ellos bien, Quiroga mal. Ya, ha sido un buen programa. Recuerden, No Spotify. tuvimos galletas hoy día. No tuvimos galletas, es que sabéis que Y el está como- Rodrigo tenía que traer las galletas. Sí, yo estoy al debe, no tan solo Sí. por asistencia, sino por Sí. vituperios varios. Sí. Pero Cuidado, ya me pondré al día. Cuidado que empieza ya la hora de las Tráete- vacaciones. Vamos a hacer un asado en mi casa y vamos a invitar vamos a sortear 15 cupos de los provoquitos que nos ven Pero por es que YouTube para que vayan a compartir. a mí me con cuesta nosotros. llegar a Huichuraba. Está bueno. No. Pero tiene que A ser Colina, a Colina. Tiene Colina- que ser cueteado. Pero- Vive al lado de Desbordes Oh. Sí, ya. Hasta la próxima semana. Muchas gracias al equipo técnico, don Abrazo. Diego Cancino en el Gracias. Switch, don ¡Aguante el equipo! Pablo Riveros en el sonido. ¡Aguante Spotify! Y en Spotify, suscribirse en Spotify, compartan en Spotify, véanlo en Spotify, están todos los capítulos anteriores para que lo puedan ver, compartir. Hagámonos subir, quiero meterme en el ranking, vamos a ver cómo nos va el ranking. Así que aunque lo vean en YouTube, igual lo ponen un ratito en Spotify. Copec ¿Listo? debería auspiciarnos. Ya, nos vemos, chao. Chao.